Buenas tardes, mi nombre es David Herrera Díaz, estoy con mi compañera Dayana Alejandra Vargas Tubón. El día de hoy les venimos a presentar la actividad final del programa colaborativo hecho en Java. En esta ocasión les voy a mostrar de qué trata el programa. En sí nosotros realizamos el programa en el entorno de desarrollo de Visual Studio Code. En sí, el programa es bastante sencillo. La idea es manejar un programa que tenga dos tipos de empleado, un empleado asalariado y un empleado por comisión. Cada uno de estos tipos de empleado va a tener diferente lógica de funcionamiento para calcular ya sea sus deducciones y también lo que se le tiene que dar como de cotizante y todo eso. Tenemos un flujo de pasos que es primero ingresar la cantidad de empleados que desee N por cada tipo de empleado y la lógica de cada uno. Primeramente, los empleados asalariados tienen un sueldo fijo. Este sueldo obviamente se le solicita al usuario por medio de consola. Estos valores de los sueldos se deben guardar en un arreglo. Entonces acá ya vemos uno de los requisitos que nos solicita el programa. También se le debe adicionar ya sea subsidio de alimentación y subsidio de transporte. Además de eso, hacerle deducciones de ley, ya sea de salud y de pensión. Estos datos ya los buscamos como tal en una página oficial que trata de los descuentos actualizados del 2025. Como tercer paso tenemos el empleado por comisión. Este también tiene un sueldo básico que este también se le va a llenar en un arreglo como tal. Y se le suma la comisión de ventas que haga en el mes. Pues por la consola se le va a solicitar el total de estas comisiones. De esas comisiones se le va a extraer un 20%, que eso es lo que se le va a añadir al sueldo básico. Eh, Además de eso, se tiene que implementar una lógica para construir archivos de texto los cuales persistan estos datos y se guarden. Una vez guardados, se necesita que por la misma consola se lea la información de estos archivos de texto. Como requisitos del programa, tenemos que tiene que tener un diseño top-down, una programación modular, donde especifiquemos la codificación estructurada empleada, uso de arreglos y de archivos, como le dijimos anteriormente, y las variables de entorno que se pueden implementar. Pasando a esto, vamos a explicar el programa. El programa tiene una estructura como tal base. Espera que no se muestra. Eso. Una estructura base de un proyecto Java sin paquetado Maven y Grail, sino solo el lenguaje como tal puro. Pasando como tal, tenemos nuestra clase app, que es la general, la cual contiene el archivo, digo, el método main, el cual va a ejecutar nuestro aplicativo. Explicándolo de arriba hacia abajo y explicando la metodología top-down, podemos ver que empezamos con unas variables, un manejo de variables de entorno. Acá podemos presenciar que tiene una lógica la cual condiciona que se extraiga las variables de entorno. En caso de que esas variables de entorno no existan, se les va a poner un valor por defecto. Pasando a eso, ya entramos al método main. En esta línea podemos ver esta clase, la clase cual llamamos un método que es crear directorios. Esta línea la empleamos con el fin de que se cree un directorio llamado docs, con objetivo de que ahí se guarden los archivos de texto con la información de la persistencia de los empleados. Tenemos una estructura map y un seteo de esa estructura map. ¿Con qué fin lo hicimos? Para que al momento de que se procese, ya sea el empleado asalariado o el empleado con comisión, se setee en un booleano true, el cual nos va a permitir que se genere el archivo por medio de la consola, que se imprima por medio de la consola el archivo. Ok, siguiendo a esto,
tenemos un bloque try, el cual está conteniendo unos recursos. Podemos apreciar que en el bloque try, dentro de él, inicializamos un escáner. Este escáner no tenemos la necesidad de cerrarlo porque la funcionalidad básica de este bloque try es que una vez se complete todo el bloque try, por debajo o internamente se va a cerrar todo lo que tenga que ver como con entrada y cierre de métodos. Entonces este método de escáner no quedaría con escape de memoria ni nada de eso. Tenemos los mensajes por defecto, tenemos estructuras como lo son las condicionales, donde manejamos validaciones que un número deba ser entero. Acá podemos ver que le sacamos un método al objeto escáner, el cual es next, el cual nos permita limpiar el buffer para que no haya como una cache en el almacenamiento de la cantidad de empleados. Bueno, dependiendo de que todo salga bien y se digite la cantidad que es y se valide como tal, ya pasamos a este apartado. Podemos ver que este primer apartado es para el manejo de empleados asalariados. Si se maneja de buena manera, podemos ver que se crea un array con dimensión de los empleados que se solicitaron por la consola. Entonces se le agrega esa dimensión al array. Una vez eso, pasamos al reenvío a un método. Este método nos está solicitando que le pasemos la instancia del escáner y le pasemos el array. Una vez esto, acá podemos ver el seteo del map que tenemos acá arriba. Bueno, primeramente vamos a pasar al método de procesar asalariados y podemos ver un mensaje normal, podemos ver manejo de variables, en este caso float, y podemos ver esta línea. Esta línea que nos va a permitir, nos va a permitir que en este array que le estamos pasando en el método, acá lo estamos capturando, en cada posición de este array le vamos a colocar ese salario base. Entonces ahí ya podemos reafirmar que nuestro array ya se está llenando ya con una dimensión, pero aparte de eso, en cada posición de ese array se está almacenando el salario base de esos empleados. Listo. Continuando a eso, tenemos acá un bloque de try catch, el cual maneja la lógica de creación de archivos. Explicando un poco cómo se maneja esta creación, podemos ver acá una clase la cual nos va a permitir la creación de un archivo si ya existe o crearlo como tal. Acá le pasamos el nombre del archivo como tal. Esto es una variable de entorno, como podemos ver acá. Entonces está bastante dinámico. Esto se encarga de la creación o pues si ya existe del archivo. Ahora tenemos la clase Output String Writer. Esta se va a encargar de que todos los caracteres char que vamos a construir se almacenen ya con un tipado de UTF-8. Esto nos va a ayudar a que en ese archivo cuando se persista el texto, digamos cuando haya tildes o X caracteres especiales, permita que se agreguen como tal. Entonces acá suplimos esa necesidad. Y tenemos el buffer writer. Esto nos ayuda a que todo este proceso que estamos haciendo de la creación del archivo se haga en una caché, algo por debajo, y esto permite un mejor rendimiento. Listo, pasando a esto, podemos ver un encabezado. Acá podemos ver la instancia que creamos. Decimos que escriba y este sería como tal el encabezado. Vamos a una estructura for, una estructura cíclica, lo cual nos va a permitir recorrer el array que nosotros creamos y llenamos. ¿Con qué fin? Dentro de este array estamos manejando instancias. Instancias de una clase empleado A, que es el tipo de asalariado. A esta instancia le estamos pasando el índice del asalariado y le estamos pasando el salario fijo, el que se le estipuló.
Y a esa instancia de la clase empleado AMP le estamos llamando un método que se llama Billing Details, el cual nos va a ayudar a la creación de los detalles de la factura de ese empleado. Listo. Como tal, sería el mismo método para el proceso de comisión de los empleados. Entonces manejan la misma lógica. Obviamente no podemos saberlo a ciencia cierta, sino que está distribuido, está con una estructura modular, la cual mi compañera ya va a explicar. Bueno, una vez procesado el bloque de los empleados asalariados y el bloque de los empleados con comisión, acá podemos apreciar que estamos seteando el map. ¿Con qué función? Acá podemos ver que estamos recorriendo con un for each el map como tal y estamos validando si se creó. Acá, como podemos ver, se setea en true. Si se creó, pasamos a este método, que es el que se va a encargar de mostrar ese archivo por medio de la consola, con su codificación UTF-8 y demás. Listo. Ya aparte de esto, mi compañera va a explicar el manejo de esas clases externas, las cuales nos ayudan eh, a implementar una lógica, pero ya independientemente de cada una. Listo. Ahí sigue mi compañera. Entonces, seguimos con esta parte en donde tenemos la clase principal o la clase padre. En este caso, pues es una clase abstracta que viene siendo la clase de empleado, la cual le definimos unos atributos que van a poder heredar las otras subclases que posteriormente nombramos, como lo viene siendo los empleados asalariados y los empleados con comisión. Entonces tiene el atributo de un ID, del salario y otros atributos que vienen siendo variables de entorno en las cuales tenemos definidas el subsidio de alimentación, subsidio de transporte, el descuento de la salud y el descuento de la pensión. Todas estas son variables de entorno que previamente, como mi compañero ya lo explicó en algunos atributos que anteriormente vimos, las trae de nuestras variables de entorno y en caso tal de que sí existan, pues las cogería de ahí y si no, pues le asigna un valor por defecto que previamente pues se define acá. Entonces, aparte de tener los atributos, obviamente también tiene su método constructor, en donde tiene los mismos atributos que definimos anteriormente, lo que viene siendo el ID y el salario para que posteriormente puedan ser usados en nuestras otras clases. Tenemos la clase de empleado A o los empleados asalariados, la cual hace uso de nuestra clase abstracta de empleado, por lo tanto también tiene esos atributos que vienen siendo el ID y el salario, además de contar con otros atributos como lo que viene siendo el descuento de la salud, de la pensión y el total de descuentos. Tenemos una primera función que viene siendo para calcular el salario total de ese empleado en donde a la variable o al atributo descuento de la salud le asigna el salario de cada uno de estos empleados multiplicándolo por nuestra variable de entorno que viene siendo el descuento de la salud. Esto lo almacenamos en esta variable. A su vez, almacenamos en la variable de descuento de la pensión el porcentaje que debe ser sacado en base al salario de este empleado. Igualmente, como lo mencioné anterior, es el salario por el descuento de la pensión en este caso, para posteriormente ya hacer la suma de estos dos descuentos y tener el total de los descuentos. Esta función nos retorna como tal el cálculo del salario menos el total de los descuentos más el subsidio de alimentación y el subsidio de transporte. Esto quiere decir que esta función nos va a retornar el sueldo neto de este empleado. Tenemos esta otra función que también la pudimos visualizar en nuestro archivo principal, que básicamente lo que hace es escribir en nuestro archivo previamente que solicitamos o pasamos a través de los parámetros, va a escribir el ID del empleado, cuál es su sueldo base, que viene siendo el salario que previamente definimos, también cuánto es del descuento de la salud, cuánto es del descuento de pensión, cuánto es el total de los descuentos, cuánto es el subsidio de alimentación y cuánto es el subsidio de transporte, para por último darnos el sueldo neto. ¿Listo?
Esto básicamente sobrescribe ese archivo que al final nos va a exportar como tipo texto. De igual manera, tenemos algo muy similar en la clase de empleados por comisión. Tiene sus atributos propios, que en este caso viene siendo el total de ventas y la comisión. Tenemos un método constructor en donde también hacemos uso pues, de los atributos principales de la clase abstracta, que viene siendo el ID, el salario y se le agrega el total de ventas. Tenemos una de las funciones en donde calculamos cuánto es la comisión, que básicamente viene siendo el total de ventas por el 20%, es decir, la comisión pues viene siendo el 20% de la venta. Al final esto va a devolver un valor que viene siendo el salario base más el valor de la comisión. Esto nos devolvería esta función. Y por último tenemos la función bastante similar a la que vimos en la anterior clase, que viene siendo el detalle como tal ya del sueldo y de todos los descuentos del empleado, pues definiendo básicamente, llamando a la función en donde calculamos el salario total y en base a esto ya podemos sobreescribir nuestro archivo, en donde le pasamos el ID del empleado, el sueldo base, cuánto fue de ventas totales, cuánto fueron sus comisiones y cuánto es su sueldo neto. ¿Listo? Además de ello, vamos a ver cómo se vería el ejemplo aquí ya designado. Entonces, ahora vamos a ver la ejecución del programa. Como tal, se puede ejecutar de dos maneras. Para nuestro ejemplo estamos usando Visual Studio Code, por lo tanto lo corremos a través de la herramienta de Run and Debug, debido a que tenemos nuestras variables de entorno, por lo tanto es necesario para que queden almacenadas para su posterior uso. De igual manera, también se puede inicializar de manera normal con cualquier otro editor de texto o de código. Por lo tanto, que no había problema debido a que en caso tal de que no se cuenten con las variables de entorno, las asigna por defecto. Entonces, una vez iniciamos el programa, nos solicita ingresar la cantidad de empleados asalariados. Para este ejemplo, vamos a ingresar que son 3 empleados asalariados para posteriormente ingresar el sueldo fijo para esos empleados asalariados. En el ejemplo vamos a utilizar 2.100.000. Listo. Una vez ingresamos el sueldo de los empleados asalariados, podemos ver que nuestra carpeta de docs tuvo una modificación. Si desplegamos esta carpeta, observamos que aquí tenemos un nuevo archivo, el cual es asalariados.txt. Vamos a ver su uso posteriormente. Listo. Siguiendo con el programa, nos solicita la cantidad de empleados por comisión. Para el ejemplo, vamos a hacer que son solo 2. Posteriormente, nos solicita el sueldo base de esos empleados. En este caso, le vamos a colocar que es 1.800.000. Listo. Y nos va a solicitar que ingresemos el total de ventas para esos empleados por comisión. En este ejemplo, pongámosle que son 500.000. Listo. Una vez finalizado toda la solicitud de datos, ya nos va a mostrar en pantalla la información que fue guardada previamente en nuestros archivos de texto. Esta información la está mostrando por consola. Entonces, en primera instancia nos muestra el enunciado en donde nos dice nómina de empleados asalariados. Nos muestra cada uno de los empleados con su sueldo base, cuánto fue el descuento de la salud, cuánto fue el descuento de la pensión, cuánto fue ese total de descuentos, cuánto viene siendo el subsidio de alimentación y el subsidio de transporte para la final darnos el resultado del sueldo neto. Y asimismo lo hace con nuestro segundo empleado y nuestro tercer empleado, que en este caso fue la cantidad de empleados que colocamos. Si bajamos un poco más, encontramos también la lectura de nuestro otro archivo que viene siendo nómina de empleados por comisión, en donde de igual forma nos muestra el empleado número 1 con su sueldo base, que en este caso fue de 1.800.000, junto con las ventas totales que fueron de 500.000. A su vez nos muestra cuánto es ese 20% de esas ventas totales, es decir, cuánto fue de comisión, para al final mostrarnos su sueldo neto. Este mismo procedimiento lo repite con cada uno de los empleados ingresados, en este caso solo con nuestros 2 empleados, debido a que solo ingresamos 2 empleados. Básicamente este es el funcionamiento de pues, el programa que teníamos que hacer.